¿Qué tal? Buenos días. El hallazgo de una embarcación con una veintena de cadáveres de migrantes en aguas de Brasil vuelve a agitar las conciencias, a pesar de que no está claro el origen de la embarcación. Probablemente fuera Haití, aunque en un principio se pensó que el origen era la costa africana. No sería la primera vez, en todo caso, que una embarcación de este tipo llega tan lejos. Pero tampoco es la primera vez, desgraciadamente, que esta tragedia se produce en el mar rumbo a Canarias. Unas 1.500 personas han podido correr la misma suerte. Esta vía para llegar a Europa a través de Canarias es de hecho la más peligrosa del mundo, según los expertos, por la cantidad de personas que se quedan en el camino. El estado de la mar, la falta de agua y alimentos o la avería del motor puede hacer que las personas que ocupan los cayucos se pierdan en el mar para siempre. Precisamente hoy un espacio de Televisión Canaria va a analizar los rigores de este viaje incierto y las motivaciones de decenas de miles de jóvenes que ven en esta vía su única manera de prosperar. Hoy vamos a hablar especialmente de este tema. Antes nos fijamos en la respuesta de Israel a Irán. El gobierno de Netanyahu lleva ya 2 reuniones sin lograr un plan sobre cómo y cuándo debe producirse la reacción militar al ataque iraní del pasado sábado, con más de 300 drones y misiles. El gabinete de guerra, que hoy volverá a reunirse, diseña ya una respuesta que pueda contar con el apoyo de Estados Unidos. Israel no esconde sus intenciones. Iran will face Irán se enfrentará a las consecuencias de sus acciones. El jefe del Estado Mayor advierte que habrá una respuesta a los ataques del pasado sábado. Lo ratifica también el portavoz del ejército. Pero la gran incógnita está en el cómo y el cuándo. La división en el gobierno crece ante cómo debe ser la reacción militar. El ejecutivo de Netanyahu está dividido entre quienes buscan una respuesta comedida y quienes prefieren una respuesta contundente. Pero en cualquiera de los escenarios, Israel busca una réplica que cuente con el apoyo de Estados Unidos. El gabinete de guerra vuelve a reunirse este martes para discutir los matices de la respuesta. Tel Aviv sigue preparando la evacuación de los civiles que se refugian cerca de Rafah, en el sur de la franja. Es la zona en la que el ejército tiene prevista su invasión terrestre. Claro, pero mal vamos si la gente celebra los ataques de esta manera. Por ejemplo, en las calles de Teherán se ha celebrado el ataque a Israel. Cientos de personas que mostraban en la calle su apoyo al gobierno iraní. Irán afirma, en todo caso, que su ataque a Israel fue disuasorio y que no quiere aumentar la tensión en la región, pero advierte a los israelíes de que cualquier acción contra sus intereses recibirá una respuesta severa. Bueno, una versión, la de Irán, que no coincide con la de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca niegan que el gobierno iraní avisara al tercero del momento y de los objetivos de su ataque. Estados Unidos cataloga de falsas y ridículas las informaciones que aseguran que Irán avisó con antelación de los detalles de su ataque utilizando otros países como intermediarios. Washington sí reconoce que está dialogando con sus socios para intentar rebajar la tensión y apunta que no busca un conflicto con Teherán. En paralelo, el Congreso estadounidense votará este viernes ampliar el paquete de ayudas a Israel. El otro gran aliado de Netanyahu, el Reino Unido, dice que hay que mantener la cabeza fría. Su primer ministro ha informado al resto de la Cámara que hablará con su homólogo israelí para evitar una guerra total. El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica se ha mostrado preocupado porque Israel pueda atacar instalaciones nucleares de Irán. El G7 y la Unión Europea barajan imponer nuevas sanciones a ese país y los ministros de Exteriores del bloque comunitario se reúnen este martes por videoconferencia en un encuentro extraordinario para abordar la crisis de Oriente Próximo. El ataque de Irán a Israel ha desviado la atención, pero en Gaza todo sigue igual. Israel no ha cesado sus bombardeos. Según fuentes palestinas, un ataque sobre Rafah, al sur de la franja, ha provocado al menos 5 muertos.
El número de fallecidos desde el estallido de la guerra, el pasado 7 de octubre, según fuentes palestinas, supera los 33.800. No hay alimentos ni medicinas, la situación de los hospitales es crítica, solo 12 centros, 6 en el norte y otros 6 en el sur del enclave, funcionan. Nos preguntamos cómo se está viviendo también la situación en el otro lado, tras los ataques de Irán hace 2 días, durante este fin de semana. Sami Levy es cirujano español, vive en Israel. ¿Qué tal, Sami? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por hacer una pausa para atendernos, antes que nada. Bueno, desde el lugar en que vive, ¿pudo ver también los misiles que lanzó Irán? Bueno, yo vivo en una ciudad que se llama Petah Tikva, que es como a 10 kilómetros de Tel Aviv. Ahí no hubieron alarmas, las alarmas fueron en el norte y en el sur. Oí aviones toda la noche, aviones de la Fuerza Aérea Israelí rondando cerca de la casa, pero no escuché alarmas y no se vio nada. La gente del sur y la gente de Jerusalén fueron los que sí llegaron a ver todos los drones y todas las explosiones en el cielo que se hicieron. Claro, pero me imagino que pasaría mucho miedo porque estaría observando qué era lo que iba a pasar. De hecho, de alguna manera se avisaba, se decía que iba a haber un bombardeo inminente, ¿no? Así es. Más o menos como a las 10 de la noche avisaron que salieron una veintena, así dijeron al principio, una veintena de drones con dirección a Israel. Y que iban a tardar como 8 horas en llegar. La verdad es que no sabíamos de qué se trata. Hemos tenido ataques, llevamos más de 2 años con ataques con bombas, pero no con drones. Entonces no sabíamos exactamente de qué se trata. Dijeron que iba a llegar 8 horas, después dijeron entre 2 y 4 de la mañana, que era menos tiempo. Y como 2 horas después estaban informando que ya habían derribado unos drones en Siria. Y bueno, al parecer tardó menos de 8 horas. Y obviamente con la expectativa, preparados para alarma, para ir al refugio dentro de la casa. Todos los edificios tienen refugio, todas las casas tienen refugio. Estamos preparados para cualquier alarma, cualquier cosa, pues ir a resguardarnos, según las indicaciones de protección civil. Bueno, debe ser una tensión tremenda, ¿no? Vivir esa situación también, Sami. ¿O han aprendido a sobrellevarla? Pues mira, la verdad es que yo vivo aquí hace 13 años. Es una situación que la hemos vivido yo personalmente desde 2014, que hemos tenido ataques de Hamas, de Hezbollah, y los últimos 2 años se han intensificado a cada año, cada 6 meses. Por supuesto que da miedo, por supuesto que cada vez que sabemos que están preparando ataques, la vida no para, pero vas con mucho miedo, manejas con miedo, estás alerta todo el tiempo, tienes que estar cerca de un refugio, de una construcción. Pero esta vez con Irán, las indicaciones fueron las mismas. Lo que pasa es que la intensidad no la conocemos. Conocemos ya Hezbollah, conocemos a Hamas, pero Irán todavía no sabíamos de qué se trata, pero lo que me dio confianza es que Protección Civil no cambió las recomendaciones. Sami, usted vive a 5 kilómetros, tengo entendido, de la Franja de Gaza, ¿es así? No, yo vivo en Petah Tikva, que es cerca de Tel Aviv, pero trabajo a 5 kilómetros de Gaza, en un hospital que está a 5 kilómetros aéreos de Gaza. Claro, no, me pregunto si esta situación, esta tensión, este miedo lógico que padece, le hace empatizar de alguna manera con el que puedan estar pasando en el otro lado de la franja también, los ciudadanos palestinos que también están soportando, en este caso de Israel, los bombardeos. Pues mira, obviamente la guerra no es contra la población. Obviamente aquí a cada rato estamos recibiendo palestinos, desde terroristas, si tengo que decirlo así, hasta palestinos. Por ejemplo, recibimos una niña que un terrorista, para defenderse de un soldado, de un perro de un soldado, la tiró hacia el perro y vino aquí desfigurada y la recibimos. Obviamente aquí los recibimos, los tratamos, tenemos aquí gente palestina
tratándose en los hospitales, que de eso no se habla, pero así es. Nosotros tenemos mucha empatía con la población, a pesar de que, la guerra generalmente no es entre poblaciones. Sabemos que la población no es muy empática con nosotros, pero sin duda nosotros queremos que todo termine como ellos quieren que todo termine, pero desgraciadamente ellos son escudos del Hamas y se vuelve una situación muy difícil de poder resolver. Sami, dice usted que ha tenido que atender también terroristas en ese hospital. ¿Le supone esto algún tipo de dilema moral? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo lo resuelve? El 7 de octubre. Mira, es una pregunta que me han hecho mucho. Por ejemplo, el 7 de octubre llegó un policía de la ciudad de Sderot, una ciudad que tomaron los terroristas, y llegó un policía con un balazo en el tórax y me trajeron también a un terrorista, el terrorista que le disparó. Y bueno, legalmente yo tengo que atender, aunque sea un terrorista. O sea, aquí, por ejemplo, llega un terrorista, se explota en un autobús, se explota como fue en la Intifada, y llega y tienes que atenderlo. Tienes que atenderlo como cualquier persona según la ley de Israel. Ahora, tengo que dividir lo que yo siento y lo que yo tengo que hacer. Número 1, soy médico. Número 2, la ley así me lo obliga, tengo que atenderlo. ¿Qué siento? Siento un sentimiento totalmente contrario, porque ese policía pudo haber sido yo, o ese policía es parte de mi pueblo, parte de mis hermanos, y obviamente me duele, pero ni modo. Tenemos que apartar un poco y dividir lo que sentimos de lo que tenemos que hacer, y bueno, creo que lo podemos llevar. Hacemos todo, los salvamos y lo demás ya la policía, el ejército tendrá que seguir con ellos. Bueno, pues es comprensible ese dilema, que lo tendría cualquiera de nosotros, por eso se lo planteo. Sami, pues con el deseo de que ojalá llegue la paz pronto a todo el territorio y a todas las partes con el menor daño posible. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, el presidente Pedro Sánchez ha recibido a su homólogo portugués, Luís Montenegro, en una reunión para afianzar las relaciones bilaterales y para hablar también de la solución de los dos estados. Portugal tiene ahora un gobierno conservador, pactando con la ultraderecha. Sánchez y Montenegro afirman que la alianza entre los dos países vecinos seguirá siendo de cooperación. Otras de las cuestiones que abordaron fue el reconocimiento del Estado palestino, en el que ambas partes están de acuerdo, pero Portugal no defiende la forma que tiene España en este asunto y avisa, se desmarca del plan de Sánchez. Tras los ataques de Irán a Israel, las protestas por todo el mundo han vuelto a intensificarse. En California, una manifestación a favor del pueblo palestino. En ese caso, ha mantenido el puente colgante, el Golden Gate de San Francisco, cerrado durante horas. El tráfico paralizado después de que varios manifestantes se encadenaran a los vehículos estacionados allí. Unas 20 personas han sido detenidas. Vamos a otro conflicto, el de Ucrania-Rusia. Continúa avanzando en la región de Donetsk. Kiev se queja de falta de medios para frenar el avance ruso, mientras sube la preocupación por un posible accidente en la central nuclear de Zaporilla. El ejército ruso acelera el paso en la región de Donetsk. Desde febrero ha logrado avanzar hasta 10 kilómetros en ese frente. Las Fuerzas Armadas ucranianas continúan recibiendo drones que pueden alcanzar hasta 1.200 kilómetros, fundamentales para contener la ofensiva de Moscú. Pero no es suficiente. El bloqueo de la ayuda en el Congreso de Estados Unidos impide contar con mejores defensas antiaéreas y más munición. El ala dura del Partido Republicano dificulta aprobar una inyección económica que se podría votar por fin este viernes en la Cámara. Entre tanto, el Organismo Internacional para la Energía Atómica advierte que la central de Zaporilla se acerca peligrosamente a un accidente que tendría enormes consecuencias radiactivas. Hay que garantizar la seguridad tecnológica y física de las instalaciones nucleares, advierte el enviado de China a Naciones Unidas. Los analistas aseguran que Rusia, si Ucrania no se refuerza, podría controlar toda la región de Donetsk en los próximos meses.
Bueno, nos llegan imágenes que provocan bochorno, desde el Parlamento de Georgia. Ahí ven al líder de la oposición, lo van a ver en un momento, golpeando a un miembro del gobierno, mientras intervenía en la tribuna de oradores. Bueno, un comportamiento absolutamente deleznable. Después ha comenzado una pelea que se ha podido ver en directo en la señal de la Asamblea Georgiana. Segundos después cortaban la emisión. Por cierto, Georgia es candidato a entrar en la Unión Europea. Bueno, la tensión precisamente se vivía también fuera de ese parlamento, con miles de georgianos protestando y lanzando consignas contra Rusia. El gobierno tramita una ley para obligar a las organizaciones que tengan más del 20% de su financiación en origen extranjero a registrarse como agente extranjero. La oposición cree que es una norma de inspiración rusa para perseguir a la disidencia, una forma de señalar a las empresas que tengan participación de otros países. Bueno, y la investigación sigue en Australia. La base de que pudo ser un acto terrorista. La policía australiana ha sido contundente respecto al ataque contra un obispo de una iglesia siria en Sydney. Aseguran que el apuñalamiento responde a un extremismo religioso. Este es el segundo incidente en 3 días. Este es el momento en el que se produce el ataque. El servicio se transmitía en directo por internet cuando un hombre atacó con un cuchillo al obispo. En el suceso resultaron heridas otras 4 personas. Los usuarios de la iglesia están preocupados, más aún cuando se trata del segundo incidente de apuñalamiento similar en Sydney en tan solo 3 días. El anterior se saldó con 6 muertos y 2 heridos. Y por eso, y tras observar todo el material, la policía australiana es rotunda. Se trata, dicen, de un incidente terrorista. La comunidad religiosa sigue conmocionada ante estos sucesos. Just unfortunately got out of hand. We just heard people screaming. Detrás del suceso, dicen, hay una clara intencionalidad religiosa. El atacante con 16 años actuó de forma premeditada y se investiga si hay terceras personas implicadas. En nuestra comunidad no hay lugar para el extremismo, dice el primer ministro. Los heridos se recuperan en el hospital y el atacante ya está en la cárcel. Bueno, y una de las imágenes de la mañana está ocurriendo ahora mismo en Copenhague, la capital de Dinamarca. El antiguo edificio de la bolsa del siglo XVII está envuelto en llamas por un incendio de origen hasta ahora no determinado. Entre las pérdidas materiales está la aguja de su torre, que ya se ha derrumbado, alcanzaba los 56 metros de altura. Ahora ven la situación en estos momentos. El incendio ha sido de tal magnitud que varias salas de Christiansborg, la sede del Parlamento danés, que está muy cerca del edificio, han sido evacuadas por precaución. Bueno, y vamos hasta Bruselas. Una delegación del Gobierno de Canarias participa hoy en la Comisión Europea en varias reuniones del sector primario para tratar también la migración y los conflictos en el Sahel. Esta tarde, el presidente canario, Fernando Clavijo, se verá con Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Un equipo de televisión canaria está allí en Bruselas. Patricia Santana, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Pues esa reunión va a estar marcada, lógicamente, por la política internacional. Ya tú has nombrado algunos de esos asuntos. También ese cambio de gobierno, por ejemplo, en Senegal, o la presión migratoria que está sufriendo Mauritania y que puede afectar directamente a Canarias, como también esa reunión interministerial que va a tener lugar esta tarde en nuestro país y que tiene como finalidad concretar ya ese reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, un reparto del que está pendiente Canarias con esos 5.500 menores acogidos en las islas. Eso será a partir de las 3:30, 2:30 hora canaria, pero ya esta mañana tanto el presidente canario Fernando Clavijo como el consejero de Agricultura se reunían con el comisario de Agricultura europeo. Le traían de regalo 4 cuadros que representan la evolución de cómo la lava cubría los terrenos afectados por el volcán y se han ido descubriendo de ese negro a ese verde. Y varios asuntos también que afectan, pues por ejemplo,
ejemplo, directamente a la isla de La Palma, por ejemplo, que esos pequeños productores, los que tienen terrenos de menos de 10.000 metros, no tengan que recibir la presión de las inspecciones hasta 2025, igual que van a seguir recibiendo esas ayudas por lo menos hasta finales del año que viene. Lo mismo, se amplían esas ayudas por la guerra de Ucrania, esos sobrecostes sobre todo que tienen el precio de la alimentación para el ganado. Y un asunto muy importante, quizás del principal objetivo por el que se llega aquí hasta Bruselas, la ampliación y la revisión de la ficha financiera del POSEI. Canarias va a poder participar en esa revisión, lo ha confirmado el comisario, que se ha comprometido a ampliar esas ayudas hasta 2025. Unas ayudas, Roberto, que no se revisan desde hace 20 años y que ahora mismo han recibido una reducción del 44% debido a la subida de los precios. El ampliar el plazo hasta diciembre del 2025 de lo que pueden ser las ayudas de Estado que hemos podido dar a los agricultores para compensar las consecuencias del conflicto bélico de Ucrania, también es una muy buena noticia, porque eso permite que a lo largo de este 24 y del 2025, no se prevé a corto plazo, desgraciadamente, que esta guerra termine, pues podamos ir compensando todos estos sobrecostes que ha impactado en el sector primario en toda Europa, y especialmente ahí donde somos más frágiles, que somos las regiones ultraperiféricas. Brasil sigue conmocionado tras la llegada de una embarcación a sus costas con una veintena de personas muertas en su interior. Aunque en un principio se pensaba que procedía de las costas africanas, ahora se baraja la hipótesis de que pudo partir de Haití. Más información con Edgar Maciel. La Policía Federal continúa con las investigaciones para determinar el origen de los cuerpos encontrados en un barco a la deriva en la ciudad de Bragança, en Pará, en el norte de Brasil. El barco fue retirado del agua anoche con la ayuda de cuerdas y una grúa, y hoy fue colocado en un camión para ser llevado al Instituto de Medicina Legal. Según la Policía Federal, hasta el momento no es posible precisar el número de cuerpos en la embarcación, ni determinar la nacionalidad del barco y de las personas a bordo. La principal sospecha es que había refugiados haitianos en la embarcación. Esta embarcación fue encontrada a la deriva por pescadores el sábado pasado, con alrededor de 20 cuerpos en estado de descomposición. Se espera que los primeros informes periciales sean divulgados la próxima semana. Bueno, está siendo un martes intenso aquí en Canarias también con la llegada de embarcaciones. Yesel Silva está en Los Cristianos, en el sur de Tenerife, donde acaba de llegar la última. Yesel. Buenos días, Roberto. Pues sí, sobre las 11 de la mañana llegaba aquí en el puerto de Los Cristianos hace prácticamente media hora una embarcación, luego de que fuese esa señal de alarma vista por un pesquero a 8 millas. Esta embarcación lo que ha sido una labor de rescate no directo, sino de acompañamiento, ya que la Salvamar Alferaz lo que ha hecho es el acompañamiento y la escolta de esta patera al propio muelle. Por ahora la única información que se baraja es un recuento de los tripulantes, que hasta ahora no se sabe el número exacto de cuántos han arribado aquí al muelle de Los Cristianos. Bueno, una de las islas que más migrantes ha acogido esta mañana es Lanzarote, a donde han llegado 4 embarcaciones. Sara Duarte, cuéntanos. En las últimas horas han sido rescatadas un total de 209 personas cerca de las costas de Lanzarote, 161 de ellas, entre los que se incluyen varios menores. Bueno, pues estamos teniendo problemas con la señal para llegar esa información desde Lanzarote. Vamos a intentar recuperarla dentro de un momento. Antes vamos a hacer una pausa para volver a hablar de la situación de Donald Trump. El expresidente norteamericano ha hecho historia. Se ha convertido en el primero en sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el pago a una mujer para ocultar su relación sentimental. Hoy Donald Trump protagonista de nuevo.
Seguimos en Atlántico Noticias, hoy con la mirada puesta en la migración. Les recuerdo que esta noche a partir de las 10:30 un especial sobre Senegal con la emisión de un documental que les va a gustar, Miedo, Hambre, Frío, y que va a explicar claramente cuál es la situación desde el punto de vista de aquel país. Vamos a seguir buscando perspectivas en torno a esta llegada continua de migrantes. Hablamos con Elena Maleno, defensora de derechos humanos, fundadora de la ONG Caminando Fronteras. ¿Qué tal, Malena? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, documentándome antes de la entrevista, me llama la atención un tuit que acaba de publicar en X sobre una neumática con 88 personas, entre ellas 12 mujeres y 7 bebés, que se está hundiendo al sur de Layún. Sí, efectivamente llevamos toda la noche con alertas de neumáticas precarias en situaciones bastante complicadas. De hecho, todavía no tenemos noticias de 2 que también alertaron y que están en la zona de Lanzarote y de las que no tenemos respuesta de si han sido rescatadas por autoridades marroquíes o del Estado español. Estamos esperando que Marruecos nos confirme si finalmente han rescatado, pero como siempre los medios tardan en activarse, se tarda un tiempo precioso y hemos publicado una foto donde se veía que el agua ya les llegaba a las rodillas. ¿Son ellas, las mismas personas que están en la embarcación, las que se ponen en contacto con ustedes, Malena? Sí, efectivamente, pues llevamos desde esta madrugada hablando con ellas. En cuanto recibimos la información la pasamos a los servicios de rescate, tanto del Estado español como de Marruecos, que tienen medios en zona. Y sí, claro, imagínate, es una situación, aquí pues se oyen, ¿no?, las mujeres y los niños y los hombres desesperados, ¿no?, diciéndote que se van a hundir. No llevaban, ellos mismos nos explicaban que no llevaban ni siquiera chaleco salvavidas. La gente está tan desesperada que acepta cualquier condición, ¿no?, para salir al mar, y estaban en una situación bastante terrible. Claro, cuando pasan estas situaciones, lo más importante es salvar la vida, pero desgraciadamente en la ruta canaria se ha instalado un sistema que lo más importante, ¿no?, para los estados es el control migratorio y no la vida de las personas. ¿Cuántas personas estiman que ha podido perder la vida de esta manera, perdiéndose en el océano o naufragando en lo que vamos de año? Mira, desde finales de diciembre se activó la ruta mauritana, es decir, la mayoría de los cayucos están saliendo desde Mauritania y la mayoría son personas malienses, ¿no?, que huyen de la violencia en el Sahel y mauritanas. Y hay un montón de cayucos que están desaparecidos. Nuestra organización ha constatado 22 desapariciones. Estamos trabajando con una comisión que se ha hecho en Mauritania, formada por notables mauritanos, que están haciendo listas en las ciudades, ¿no?, y en comunas también de Mali, de personas desaparecidas. Y son miles, son miles. Y tenemos que entender, es verdad que se ha reforzado, ¿no?, el control en esa zona, y eso está teniendo un impacto porque no se busca para encontrarlas con vida. Cuando se alerta, sobre todo en esa zona tan amplia que viene desde Mauritania o desde Senegal, no hay medios de búsqueda activos y no hay medios de búsqueda suficientes. Y por lo tanto, imagínate, nosotros estábamos trabajando con familias, ¿no?, que nos contaban pues que en una aldea faltaban 30 jóvenes, que en otra aldea 40, que en otra aldea 80. El impacto que todas esas desapariciones y todas esas muertes están teniendo en los países es terrible. Imaginémonos que eso pasa, ¿no?, en los pueblos de Canarias. ¿Cómo afrontaríamos, ¿no?, esa situación? Y a esas preguntas de las familias los estados tienen que dar respuesta. Malena, quizás sería importante en ese punto hacer algún tipo de cálculo o encontrar algún medio para basarse en un registro o algo para que se sepa, ¿no? Porque el problema es que no se sabe cuántas salen, en qué momento, ¿no? ¿O sí? A ver, quien no quiere saber es el Estado español y Europa. Quien no les cuenta son ellos. Pero como te decía, en la comuna de Alafara han hecho un listado de los jóvenes de toda esa comuna que están desaparecidos y lo han hecho las autoridades. O sea, el alcalde de esa comuna, y se ha trasladado a Marruecos buscando posibles supervivientes de naufragios que se han producido en la zona. Claro que en África se están contando, claro que las familias se están buscando. Ahora, otra cosa son las políticas europeas que quieren invisibilizar a las víctimas. Es decir,
hay muchos, ¿no? Se habla mucho de los acuerdos de inmigración, se habla mucho del control, pero las víctimas son las grandes olvidadas y los familiares son los grandes olvidados. No es que no existan, no es que no se cuenten, es que se invisibiliza que están habiendo víctimas y que el número aumenta cada vez más en esta ruta. Pero en África se están contando. Solamente hay que preguntar, ¿no?, a las autoridades africanas. Bueno, pues ahí está esta situación. Seguiremos las noticias que tenga Elena sobre esa embarcación que estaba a la deriva muy cerca de la Ayun. Esperemos que, bueno, por la cercanía probablemente lleguen antes las patrulleras marroquíes. Esperemos que queden en un susto. Gracias por habernos atendido. Gracias a vosotras. Buen día. Bueno, nos ocupamos de esta situación de la migración, recordando a partir de las 10:30 ese especial sobre Senegal, Miedo, Hambre y Frío, así se titula, en el que vamos a tratar esta situación desde distintas perspectivas. Pero es que en las últimas horas han sido rescatadas 209 personas cerca de las costas de Lanzarote. 161 de ellas, varios menores, mujeres, han sido trasladadas hasta Arrecife y van a bordo de 3 embarcaciones. Otros 48 varones habían sido trasladados hasta el mismo puerto de la capital de Lanzarote. Todos se encuentran en aparente buen estado de salud. En esta isla no se había producido ningún rescate desde el 17 de marzo. En lo que va de año, más de 900 personas han sido trasladadas hasta esta isla tras ser rescatadas por embarcaciones de gran precariedad. Buscamos otra perspectiva. Luis Padilla, director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Luis, una de las cuestiones que surgen al ver lo peligroso de esta ruta, la cantidad de gente que se deja la vida en ella, es si no sería aumentar los visados, los pasaportes, una forma de resolver el problema, o cree que tendría un efecto llamada difícil de gestionar, más difícil todavía que esta situación. Vamos a ver, el fenómeno migratorio es un fenómeno muy complejo y que efectivamente estamos en estos momentos en una crisis migratoria importante. Yo seguro que han estado dando datos y cifras, pero ya el año 23 fue un año muy complicado, prácticamente de los 50.000 migrantes irregulares que llegaron a las costas españolas, 40.000 llegaron a las costas canarias, a la ruta atlántica, que es una ruta muy peligrosa. A finales en los años 90 todavía los senegaleses podían viajar sin visado y venían a hacer la zafra a Francia, a España y regresaban. A partir de que se empieza a regular el tema migratorio, pues efectivamente el tema de visados se ha restringido mucho y la emigración regular es muy compleja para una persona, digamos, normal y incluso para parte de la élite empresarial y política el tener una vía regular. De ahí que, bueno, pues todo lo que se pueda hacer para fomentar la vía regular será bueno, porque además vemos que hay carencias de cubrir determinados puestos de trabajo. Claro. Pero bueno, es un fenómeno complejo que no se puede tampoco simplificar. Es cierto que la población, en el caso particular que nos ocupa de Senegal, pues es un país con 17, 18 millones de personas y el 60% de ellos tienen menos de 25 años. Imagínate que cada año se incorporan al mercado laboral unos 250.000 jóvenes senegaleses y el mercado solo absorbe 60.000. Pero también quiero decir que Senegal es uno de los países que tiene mayor tradición de estabilidad política en toda África. Desde su independencia, pues han tenido 4 jefes de Estado de 3 partidos políticos diferentes, y ahora en estas últimas elecciones que han estado precedidas de inestabilidad política, no solamente por la decisión del presidente en un primer momento Macky Sall de ir a un tercer mandato, que finalmente pues gracias a las instituciones senegalesas, al Consejo Constitucional, que advirtió y provocó que el presidente descartara presentarse. Senegal crece económicamente y va a crecer más. En los últimos, por ejemplo, antes del COVID, en los 5 años anteriores creció una media del 6% y la previsión es que crezca al 7%. Nosotros lo que estamos tratando es contribuir bueno, con el tamaño de nuestra economía, que a pesar del tamaño pequeño es el doble de nuestra economía que el PIB de Senegal. Y estamos inmersos en programas de formación profesional ocupacional en Senegal.
Y bueno, también hemos llegado recientemente con el encuentro que el presidente Clavijo mantuvo con el ministro Álvarez a coordinar y a complementar y a poner en marcha un programa que Canarias quiere liderar en este ámbito de la formación para dar oportunidades a estos jóvenes que buscan trabajo en su país, porque nadie se sube a una patera porque, bueno, oí algo del riesgo brutal que es subirse a una patera en el Atlántico, que los mares son fuertes, ¿no? Acaba de aprobarse el pacto migratorio en Europa. ¿Cree que va en sentido contrario? ¿O cree que puede, a la recepción de estas personas, o cree que puede ayudar a encauzar este fenómeno, Luis? Bueno, también el pacto de asilo y migración pues lleva, yo no sé si casi 10 años tratando de llegar a un consenso entre los 27 países de la Unión Europea, que es importante que haya un consenso, y también había un poco el temor de retrasarse más la aprobación de este pacto, probablemente se endurecería aún más las condiciones desde el punto de vista de los inmigrantes, ¿no? Por lo tanto, la parte positiva es que hay un acuerdo. Es cierto que bueno, en las situaciones de crisis puede ser complejo que se implementen los mecanismos de solidaridad que prevé el acuerdo, pero esperemos y confiemos en que sea un instrumento que ayude a gestionar mejor los flujos migratorios. En cualquier caso, siempre me pregunto y bueno, pues no solamente conociendo un poco la realidad de Senegal y de los países de nuestro entorno, que aprovecho para decir que las autoridades colaboran en la medida de sus posibilidades. Imaginemos que son costas enormes para vigilar, y solamente, por ejemplo, en San Luis hay más de 20.000 barcos, piraguas que salen a faenar. Y bueno, pues muchos de los métodos que utilizan lo que llaman la pirogue taxi, ¿no? O sea, salen piraguas a navegar, teóricamente a faenar, y en medio de esa cantidad importante de pescadores, pues hay pateras que son más difíciles de controlar. Bueno, pues es difícil. Es un tema, es difícil de controlar. Sí. Las autoridades cooperan, España, las fuerzas de seguridad allí también, pero bueno, hablar de los temas de control migratorio ya me los conocemos más. Yo creo que lo que es importante es abrir vías a esta migración circular, a esta migración regular, a contribuir a la formación de los jóvenes. Solamente dar un apunte, si me lo permiten. Sí, para finalizar, Luis, que ya no nos queda tiempo. Bien, bueno, pues sí me quedaría con el mensaje de que Senegal ha dado un ejemplo también a todos los países del entorno en este proceso democrático que acaba de culminar, cuando todas las expectativas previas parecían que iba a ir a segunda ronda y que el candidato Amadou Ba, que tenía un perfil pues ya con experiencia, pues iba a pasar, pues ha sido el presidente Diomaye Faye. Ha pasado todo con normalidad, y estamos seguros de que las autoridades senegalesas también están poniendo todos los medios para evitar que sus mejores personas, hombres, mujeres, se queden en el mar. Esperemos que así sea, que con la colaboración de todos se vaya consiguiendo frenar esta situación tan peligrosa para todas las personas que se lanzan a esta aventura. Luis Padilla, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ya están listos nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Robert. Muy buenos días. Enseguida vamos a comenzar Ponte al Día, y hoy lo vamos a hacer abordando la situación de la migración en Canarias. Ya lo saben, esa ruta atlántica, una de las más mortíferas, y lo hacemos a raíz del estreno del documental Miedo, Hambre, Frío, que se emite esta noche en esta casa en Televisión Canaria a partir de las 10:30, y que aborda lo que se vive al otro lado de nuestras costas, en países como, por ejemplo, en Senegal. También hablaremos de una realidad preocupante, los datos de natalidad. Según los últimos datos, en Canarias nacen 23 bebés por cada 1000 mujeres al año, cuando la
media española es de 31. Un notable descenso de la natalidad que está provocando que muchas escuelas unitarias se vean abocadas al cierre por la falta de alumnos. Y también vamos a estar muy pendientes de todo lo que se produzca en el día de hoy en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Cualquier novedad al respecto del caso de la desaparición de Juana Ramos, desaparecida en 2016. Hoy tenía que comparecer su pareja, Miguel Ramos. Estaremos pendientes de cualquier última hora, junto a muchísimos más asuntos. Ya lo saben, les esperamos a todos a partir de las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Y toda la atención puesta esta semana en Nueva York con el inicio del juicio penal contra Donald Trump. It's a scam. It's a political witch hunt. It continues and it continues forever. Bueno, la estrategia de Trump siempre es hacerse la víctima y ahí estaba, denunciando precisamente eso, que está siendo víctima de una caza de brujas por parte de la justicia. Trump ya ostenta el hito histórico de ser el primer expresidente en enfrentarse a un juicio penal. Y ojo, que son 34 cargos por fraude fiscal, de los que se declara inocente. También ha acudido la actriz Stormy Daniels, que acusó al candidato republicano de sobornarla con dinero para callar sus relaciones. María Rosman, Atlanta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, este juicio promete, tiene de todo, ¿eh? Sexo, poder, dinero. Y la posibilidad de cárcel para el expresidente Trump en medio de su campaña política. Realmente es histórico, no ha pasado nunca. La primera vez, como decías antes, que un expresidente pues enfrenta cargos penales, cargos criminales, y son 34. Y ayer empezó este juicio que tiene pinta de alargarse bastante. Este proceso se espera que normalmente dure unas 6-8 semanas, pero después de ver el primer día de ayer, Roberto, esto parece que se va a alargar más de la cuenta, porque ayer era la elección de jurado y 50 de los primeros 100 candidatos ya no calificaron por tener algún tipo de prejuicio a favor o en contra del presidente o del expresidente. Fueron recusados. Entonces esto va exactamente. ¿Qué le podría caer, María, a Trump si resultase condenado? Realmente no es tanto, estaríamos hablando a lo mejor de 3 años que al fin y al cabo podría ni siquiera llegar a cumplir. Pero sigue siendo, en este caso ya no estamos hablando de una multa, sino estamos hablando de una pena privativa. Entonces, obviamente es algo que debería preocupar al señor Trump y a lo que es todos sus abogados, que siguen con esa táctica de intentar pues retrasar al máximo, intentando llegar hasta noviembre. Si es reelegido Trump, como hemos dicho anteriormente, pues él se autoperdonaría, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos están intentando conseguir. No están teniendo suerte, así que ahí van poco a poco. Pero un día interesante el de ayer. Claro, María, la cuestión también ya no es tanto las consecuencias que aparentemente, bueno, pues podrían solventarse, sino el escándalo, no sé, el estar en boca de todos por estos asuntos que al final a lo mejor, quizá aquí sí podrían hacerle mella políticamente. Hasta cierto punto. Yo creo que a estas alturas, aunque muchos de sus seguidores han dicho que de ser condenado por una cuestión penal, dejarían de seguirle, yo creo que hasta ahora, yo creo que ya ahora mismo eso ya pasó y lo van a seguir de cualquier manera. Y de hecho, en Estados Unidos, incluso si fuera a la cárcel, podría ser presidente. O sea, eso no sería una condición para que no pudiera ser presidente del país. Pero digo, ayer fue un día interesante. A ver, primero con todo el tema de elegir el jurado, es difícil, es muy difícil en este país encontrar a alguien que no tenga una opinión acerca del presidente anterior. Luego tenemos por otra parte que la lista de testigos también es enorme. Estamos hablando de 40 y tantos testigos que también tienen que ir después empezando a decidir cuáles van a estar y cuáles no van a estar. Y a todo esto, Donald Trump tiene que presentarse todos los días a juicio. Esto es en medio de su campaña política. Él debería estar ahora en otros estados que son muy importantes para él haciendo campaña y sin embargo tiene que estar ahí. Por eso él dice que esto es una caza de brujas. Claro. Y por otra parte, ya el juez le dijo, si no vienes, hay una orden de arresto, vas a la cárcel, el juicio sigue aunque tú no estés presente en la sala. Así que vamos a ver. Él dice que se le está tratando como un criminal normal y corriente. Él quería ir ahora también a lo que es la graduación del instituto de su hijo Barron. El juez le dijo que no. En fin, todo este tipo de cosas. Él quiere que se le haga un trato especial. El juez dice que no. Y así que está interesante. De hecho, incluso ayer hay momentos en los que parece que el presidente anterior, o sea, el expresidente, se quedó dormido durante el juicio. Así que vamos a ver. Bueno, tiene 77 años, él se mete con la edad de Joe Biden, pero vaya,
Que Sí, tiene no, una yo soy de edad, la a lo misma mejor pinta. que el ritmo también le puede costar aguantar, ¿no? Habrá El que tenerlo. estrés, el ritmo y Claro. ver que realmente esta estrategia suya de ir tratando de retrasar las cosas no le está funcionando y en este caso incluso el retrasar las cosas hace que no pueda estar haciendo campaña, así que no es realmente a favor suyo. Y la semana que viene se decide en el Tribunal Supremo si tiene inmunidad o no a Bueno. todo lo que hizo anteriormente, así que está pendiente de eso también. María, no tenemos tiempo para más, pero me da que seguiremos hablando de este juicio que se va a prolongar y va a dar mucho que hablar, desde luego. Gracias, María. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, y vamos a ver cómo viene el tiempo. Emilia, ¿se confirma que va a refrescar? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Confirmamos, aunque sí es verdad que lo está haciendo de una forma muy lenta, más lenta de lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Bueno, de momento vamos a quedarnos con una imagen de satélite que ya nos muestra pues algo de inestabilidad en las proximidades del archipiélago, una borrasca girando en sentido antihorario. No va a afectar a las islas, lo máximo que va a hacer es enviar pues nubosidad alta, la hemos visto a primera hora de la mañana, la veremos también esta tarde, también se ve a esta hora en Fuerteventura y en Lanzarote ese tipo de nubosidad alta y pocas nubes de tipo bajo en el resto del archipiélago. De hecho, en la imagen de satélite visible vemos como prácticamente el cielo está despejado, se sigue notando la calima, hoy sobre todo en las islas occidentales, donde se nota ese polvo en suspensión, algo más limpio está el cielo, aunque todavía quedan restos en Fuerteventura y en Lanzarote. Y bueno, por lo menos durante la jornada de hoy los 30 grados a esta hora no se superan demasiado. Bueno, tenemos 30 grados en San Mateo, en la isla de Gran Canaria, en Tuineje, en la isla de Fuerteventura o en el sur de Tenerife, pero no más allá. Días atrás teníamos 34, 35, incluso 36 grados a esta hora del mediodía. Hoy estamos rondando esos 30 grados, que ya eso, pues mira, se convierte casi en noticia. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Pues sigue girando esa perturbación al oeste de la comunidad. Ambiente variable, le está costando a la masa procedente del Sáhara moverse de ese lado, pero finalmente lo va a hacer y lo va a hacer durante el fin de semana con ese viento del noroeste y componente norte que va a ir empujando esos colores fucsias, esos tonos rojos para que se vaya retirando ese calor y para que llegue el aporte de humedad. Para mañana las temperaturas van a seguir bajando de forma progresiva. De hecho, la semana pasada teníamos este mapa con puntos muy rojos y muy fucsias. Mañana parece que ya esos tonos se van disipando y como mucho se quedarán en torno a los 26, 28 grados en la mayor parte del archipiélago, mucho más fresco en las occidentales que en las islas orientales, donde también podrían acercarse a los 30, pero siempre manteniéndose por debajo según los modelos de previsión. Así que mañana miércoles, jornada de cielos despejados con nubosidad alta que va a ir entrando durante el mediodía a las islas occidentales. Por la tarde esas nubes altas entrarán en Fuerteventura y Lanzarote y mientras lleguen esas nubes lo que va a predominar es el cielo despejado de nuevo con presencia de calima, mucho menos concentración de lo que hemos tenido en estos últimos días. Parece que la calima también se va retirando de cara al jueves y al viernes, con viento del nordeste flojo que en zonas de cumbre va a ser del suroeste o de componente oeste con algo de intensidad, por ejemplo en la cumbre de la isla de Tenerife. Y fíjense, las temperaturas todas están de momento por debajo de los 30 grados. También se va a notar un poquito más de fresco, Roberto, al amanecer con esas temperaturas mínimas que ya venía haciendo ahora. Bueno, ella va tocando un poco ya va tocando, sí, de que sea abril, pero bueno, abril también son grandes cambios de temperatura, ¿eh? Ya hemos tenido unas cuantas durante este mes. A ver cómo sigue. Gracias, a ver Emilia. cómo sigue, sí, hasta mañana. Bueno, y vamos a terminar desde la Amazonia azul, pero ojo, a pesar de su nombre, esta franja oceánica nada tiene que ver con la Amazonia en el norte del país. Son casi 6 millones de kilómetros cuadrados que rodean Brasil y forman uno de los mayores patrimonios naturales del mundo, con una enorme biodiversidad, amenazada, cómo no, por la acción del hombre. En concreto se viene trabajando en la preservación de los corales. Con estas imágenes de lo importante que es preservar la naturaleza en santuarios como este, les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.